Tengan muy buenos días, estudiantes. Les habla el profesor Fabián Mamani Ramírez y estoy editando este video con la intención de colaborarles en las actividades de la cartilla número 1. ¿Ya? Ha habido estudiantes que no se han podido conectar el día jueves cuando tuvimos las clases y he ido revisando sus cartillas y hay varios estudiantes que no han hecho los ejercicios. Yo creo que no hay problemas en la parte de sopa de letras y en la otra donde tienen que unir mediante flechitas los conceptos de módulo, dirección y sentido. La principal dificultad que debieran tener es en los ejercicios, ¿ya? Y para ello voy a tratar de hacerlo lo más resumido y concreto posible el video, ¿ya? Empezaremos. Vectores que forman triángulo rectángulo, ¿ya? Como pueden observar, acá tenemos un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo se caracteriza por tener un ángulo de 90 grados, ¿ya? Y tienen que formar las funciones o razones trigonométricas. Esas funciones son seno, coseno, tangente. Seno, coseno, tangente, ¿ya? Y para ello tienen que saber que el seno de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa para cualquier triángulo. Coseno de un ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿ya? Entonces, miren, un triángulo va a estar compuesto de un lado más largo, por llamarlo así. Ese lado más largo se va a llamar hipotenusa y los otros lados que son más cortos que la hipotenusa se llaman catetos. Ahora tienen que entender cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. El cateto opuesto, por si acaso, va a variar según al ángulo que haga mi función trigonométrica. Por ejemplo, aquí seno del ángulo tita, dice seno del ángulo tita, como pueden observar aquí está tita. El cateto opuesto va a ser el ángulo que se encuentra a su frente. Miren, observen, a su frente. A su frente, ¿qué lado está? La letra B. Este va a ser el cateto opuesto, ¿ya? Entonces, por eso aquí está seno de tita, cateto opuesto, igual, miren, cateto opuesto ya es la letra B. Sobre la hipotenusa. La hipotenusa les acabo de decir que es el lado más largo del triángulo. Y ese lado se llama la letra A. ¿Ya? Entonces aquí está colocado justamente la letra A. Listo, ahora me voy a la otra función trigonométrica, coseno de tita. Coseno de tita ya es el otro, o también se dice cateto adyacente, el lado que se encuentra junto al ángulo. Miren, este lado se encuentra junto al ángulo y esa es la letra C. Aquí está C, dividido entre la hipotenusa. La hipotenusa llega a ser la letra A. Tangente de tita va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Me voy de vuelta al ángulo tita y repito, cateto opuesto el de su frente, la letra B. Cateto adyacente el de su lado, la letra C. Y ahí ya he formado las funciones trigonométricas respecto al ángulo tita. Ahora me queda formar las funciones trigonométricas respecto al ángulo alfa, ¿ya? Entonces me voy igual, seno de alfa, la teoría sigue siendo la misma, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces me voy a alfa, igual, miro a su frente y está el lado C. Y si observan ese lado C, miren aquí, cateto opuesto, en vez de cateto opuesto anoto el lado C. La hipotenusa, el lado más largo, A. Coseno de alfa es igual a cateto adyacente. Me voy a alfa y el de su lado ya llega a ser el lado B. Y aquí está, en vez de cateto adyacente, anoto la letra B.
dividido entre la hipotenusa, que sigue siendo A. Aquí falta tangente de alfa, y la tangente de alfa va a ser igual a cateto. Esta teoría seguimos utilizando cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, la tangente de alfa va a ser, miren, cateto opuesto, el del frente, C, la letra C, dividido entre el cateto adyacente, el de su lado, la letra B. Esa parte me van a completar ustedes, ya falta aquí. Y por último, para este tipo de triángulos rectángulos, también voy a utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Y qué me dice el teorema de Pitágoras? Por teoría me dice que es la hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los catetos al cuadrado. Y aquí está, la hipotenusa es el lado más largo, A al cuadrado. Igual, y los dos catetos, C al cuadrado más B al cuadrado. Listo. Por si acaso aquí estas letras pueden variar, puede ser X, Y, Z, pueden tomar valores, pero la teoría sigue siendo lo mismo. Seno de un ángulo, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de un ángulo, cateto adyacente sobre hipotenusa. Solamente lo importante es que se ubiquen dónde va a estar el cateto. ¿Cuál va a ser el cateto adyacente? Como se han dado cuenta, es relativo, ¿no ve? El cateto opuesto. Para este ángulo alfa, el cateto opuesto llega a ser C. Pero para este ángulo tita, el cateto opuesto llega a ser la letra B, el de su frente. ¿No ve? Listo. Esa es la teoría para resolver la primera parte de ejercicios, que son 4 ejercicios. Y la siguiente teoría es para para resolver ejercicios de vectores que forman triángulos oblicuángulos. O sea, aquí, como han visto hace un momento, la teoría era para vectores que forman triángulos rectángulos, y el requisito es que haya un ángulo de 90 grados. En este caso, este triángulo no tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, para este tipo de vectores que forman este tipo de triángulos, voy a utilizar la ley de senos y la ley de cosenos, que lo voy a explicar dentro de un momento. Ahora me paso a explicar la ley de senos. ¿Cómo se formula la ley de los senos? Como pueden observar aquí en la gráfica, tengo un triángulo oblicuángulo que no es rectángulo. Lo que se hace es, agarro el lado, miren, el lado A, aquí está A, y lo divido entre el seno de su ángulo opuesto, o sea, del ángulo que está al frente. Miren, por eso está acá la flechita en azul. ¿Qué ángulo es? Alfa. Entonces va a ser A dividido entre seno de alfa. Igual, ahora me voy al otro lado, B. El lado B, ahí está, el lado B dividido entre seno, y miren, acá sigo la flechita en color verde. El ángulo de su frente llega a ser el ángulo beta, y justo aquí está anotado seno de beta. Igual el último lado, C, el lado C, y agarro el ángulo que se encuentra a su frente, y llega a ser el ángulo gamma, ¿ya? Por eso que está seno de gamma. Entonces, de esa manera se plantean las ecuaciones de la ley de los senos, y esto nos va a servir para resolver los ejercicios de la segunda parte que se tienen en las actividades. Ahora me voy a la ley de cosenos. Igual, para formar esta ley, yo agarro, a ver, aquí en el ejemplo está empezando por la letra A. Agarro el lado A, y por si acaso es similar al teorema de Pitágoras, casi similar, ¿no? Agarro el lado A y lo elevo al cuadrado, y eso va a ser igual a los otros lados distintos al A. Tengo el lado B más cuadrado más el otro lado C al cuadrado menos el doble del producto de B y de C, B y C, coseno. Ahora miren, el ángulo que tengo que tomar para este lado A es el de su frente, o sea, es el ángulo alfa, y aquí está, coseno de alfa. Puedo plantearme 3 ecuaciones de la ley de cosenos. Miren, he utilizado este lado, ahora voy a utilizar este lado. B.
Como pueden ver, b al cuadrado, me dice la ecuación, igual a los otros lados, ac, a al cuadrado más c al cuadrado, menos 2a por c, por coseno, y ahora el ángulo va a ser el del frente. Agarro el lado b, me ubico en el centro y miro hacia el frente. Entonces ven qué ángulo es beta, por eso acá está coseno de beta. Luego me voy al último lado, c, y aquí está c al cuadrado es igual al cuadrado de los otros dos lados, a cuadrado más b cuadrado, menos el doble del producto de esos otros dos lados, a y b, ab, por coseno de phi. Entonces miren, me voy al lado c y su ángulo que se encuentra a su frente es, me equivoqué aquí, tita, ¿ya? Tita. Listo, de esa manera se construye la ley de cosenos. Y esa es la teoría. Con esa teoría tendrían que resolver los ejercicios que se ha enviado en la actividad, ¿ya? Ahora voy a pasar a resolver un ejercicio que ya lo hemos resuelto también en la sesión de Zoom que hemos tenido el jueves. Aquí está, esto es para la primera parte. Miren, nos dice, dado el triángulo rectángulo, escribamos las tres relaciones trigonométricas con respecto a los dos ángulos agudos. Miren, aquí hay dos ángulos, alfa, y el otro ángulo no me da un ángulo, me da un valor, pero la teoría sigue siendo la misma. Y además planteemos el teorema de Pitágoras, ¿ya? Entonces pasaremos a resolver. Primero lo voy a calcular de alfa, y aquí está, ya está aquí todo planteado, ¿no? Seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa. Entonces, ahora aquí, seno de alfa, la teoría me dice que el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre adyacente. Ahora miren, estoy acá en alfa y miro a su frente y ese es el cateto opuesto, o sea, es el lado R. Entonces acá anotaré R dividido entre la hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo del triángulo, o sea, acá no hay una letra, sino hay un valor, 82. Entonces yo anotaré 82. ¿Ya? Ahora me voy al coseno de alfa. Igual, me voy aquí, coseno va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. La hipotenusa ya sé que cuánto vale, ¿no? 82, y el de su lado es el cateto adyacente, en este caso es la letra P, dividido entre la hipotenusa que ya habíamos indicado que vale 82. Y mi última relación trigonométrica, tangente de alfa, que va a ser igual a cateto opuesto, que es la letra R, sobre el cateto adyacente de su lado, que es la letra P. Entonces va a ser R sobre P. Y ahí ya habría terminado mis relaciones trigonométricas en función del ángulo alfa. Ahora me voy al otro ángulo, que en este caso es 32 grados. Entonces acá también hay que hacer un cambio, ¿no es cierto? Ya no es alfa, sino es 32. 32, ¿ya? Seno de 32, miren, va a ser igual, la teoría sigue siendo lo mismo. Cateto opuesto, el de su frente, o sea, la letra P. Y la hipotenusa, ya sabemos que vale 82. Me voy a la siguiente función trigonométrica, coseno de 32. Igual, cateto adyacente sobre hipotenusa. Me voy al ángulo de 32 y el cateto adyacente es el de su lado, que llega a ser la letra R. Sobre la hipotenusa, que vale 82. Y por último, tangente de
32 grados, que llega a ser igual a cateto adyacente, digo cateto opuesto, que llega a ser la letra P, sobre cateto adyacente, que llega a ser la letra R. P sobre R. Hasta ahí ya hemos hecho todas las funciones trigonométricas y esto es lo que tienen que hacer en los 3 ejercicios restantes. ¿Ya? Y el teorema de Pitágoras, miren, el teorema de Pitágoras me dice la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, pero miren, acá está con letras y son diferentes, así que lo voy a volver este teorema en función a este triángulo. Si se dan cuenta, la hipotenusa, el lado más largo, 82, o sea, aquí ya no va a ser A, va a ser 82, la hipotenusa al cuadrado, listo. Ahora los catetos, un cateto es P al cuadrado, y el otro cateto es R al cuadrado. Entonces este sería mi teorema de Pitágoras. Algo más que me va a servir para hallar ángulos es que yo sé que la suma de ángulos interiores en un triángulo rectángulo es igual a 180 grados. Miren, acá tengo alfa, tengo 32, tengo 90. Entonces miren, acá esta parte lo vamos a resolver. ¿Qué acabamos de decir? La suma de ángulos interiores en un triángulo es igual a 180 grados. Entonces, un ángulo llega a ser alfa, que lo voy a sumar con 32, que llegaría a ser el otro ángulo, más 90, el ángulo recto, igual a 180. Después voy a tener que alfa va a ser igual a 180 y voy a despejar, ¿no ve? Porque es mi única variable. Este más 32 va a pasar con menos 32. Y ese 90 más 90 va a pasar con menos 90. Y finalmente voy a tener de resultado que alfa va a ser igual a hago la suma y ya, y haciendo esa suma me sale que alfa es igual a 58 grados. Ya, entonces miren, este ejercicio que hemos resuelto aplica para la primera parte de vectores que forman triángulos rectángulos. Solamente para esa parte, ¿ya? Para la siguiente parte, estas ecuaciones ya no las voy a utilizar la ley de cosenos y senos. Y el siguiente ejercicio que vamos a explicar es justamente el ejercicio 2 de la práctica. O sea, miren, son 4 ejercicios en cada parte y tienen que resolver solamente ya 3. ¿Ya? Entonces miren, acá voy a construir mi ley de senos. Y ya hemos visto eso en la parte de teoría, ¿no? Voy a agarrar este lado, el lado B, y anoto aquí B, y se va a dividir entre el seno de, miren, voy a este B, y el ángulo va a ser el de su frente, seno de 46. Listo. Me voy al otro lado, este lado, que tiene el valor de 4, dividido entre el seno, miren, me voy donde el 4 y miro a mi frente, ¿qué ángulo es? 32.
Y me voy al último lado, que es 7.38. 7.38. Y eso va a ser dividido entre el seno del ángulo que se encuentra a su frente, que llegaría a ser alfa. ¿No ve? Seno de alfa. Listo. Ya no hay más lados, ¿no ve? Todos los lados del triángulo se han utilizado. Y ahí esto ya estaría planteado mi ley de senos. Ahora me voy a la ley de cosenos. Y la ley de cosenos me dice que tengo que agarrar un lado. En este lado voy a empezar por el lado de 7.38, ¿ya? 7.38. Agarro ese lado. 7.38 elevado al cuadrado. Eso va a ser igual a la suma de los otros lados, que son b y 4. Acá va a venir la letra b elevado al cuadrado. Y acá va a venir la letra, el valor de 4 elevado al cuadrado. Aquí está mal la fórmula, ¿no ve? La fórmula me dice menos el doble del producto del valor de b. Miren, estos valores de aquí no los voy a tomar. Y el otro valor por 4 por coseno. Me voy al 7.38 y veo a su frente. Es el ángulo alfa. Y aquí está alfa. Listo, con eso ya estaría mi primera ley de cosenos. Pero también la tengo que hacer de los otros lados. Ahora me voy al lado b. Y voy a decir acá b al cuadrado va a ser igual a la suma de los otros lados elevado al cuadrado. Los otros lados son 7.38 y el otro lado el valor de 4 menos el doble del producto de esos dos valores que he elevado al cuadrado, o sea 7.38 7.38 por 4 por coseno. Miren, me voy a B y tengo que ver al ángulo de su frente. ¿Qué valor es? 46. 46. Ya, y con eso ya estaría planteado mi segunda ley de cosenos. Ahora me voy a la última. Ya he utilizado este lado, me falta este último lado. Y empiezo. 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados. O sea, B y 7.38 menos 2 por la multiplicación de esos dos lados, pero no elevados al cuadrado, ¿no? 2 por B por 7.38 por coseno de... Ahora me voy a esta parte. Hasta 4. Y miren, agarro el 4, el lado 4 y miro a su frente. ¿Qué ángulo está? 32. Entonces acá va a ser 32. Y con eso ya estaría formulado la ley de senos y la ley de cosenos. Acá esta parte se me ha desconfigurado un momento, pero es lo mismo. La suma de ángulos de un triángulo cualquiera va a ser igual a 180 grados. O sea que 32 más 46 más alfa va a ser 180 grados. Ahora miren, acá me dice en la pregunta, dado el triángulo oblicuo ángulo, hallemos el valor del ángulo y del lado desconocido y verifiquemos la ley de senos. ¿Ya? Lo que ustedes me van a hacer en los ejercicios me van a plantear así: la ley de senos, la ley de cosenos, y si pide encontrar un valor, bueno, vamos a usar ya estas fórmulas para calcular ese valor. Primero vamos a empezar con el
ángulo, ¿ya? Acá me voy a ir a otra página y voy a colocar ángulo. Calculando el ángulo, vamos a colocar ya. Calculando el ángulo. ¿Ya? Y observen. Observen esta parte. La suma de los ángulos es igual a 180 grados, ¿ya? Acá un momentito voy a copiar esta imagen para resolver acá en esta parte las incógnitas que ya me está pidiendo. Listo, ¿no? Acá vemos entonces la suma de los ángulos. Entonces eso voy a anotar acá, ¿ya? Alfa más el otro ángulo es 32 más el otro ángulo es 46 y eso es igual a 180, ¿no ve? Y luego tengo que despejar, tengo solamente una variable. Alfa es igual a 180 y todos estos dos valores son positivos, se van a pasar con negativos. Menos 32 menos 46. Entonces, aquí voy a tener de resultado 102, ¿no es cierto? 102. Ya habría encontrado alfa. Y ahora me falta el último, dice calcular el lado desconocido. O sea, tengo que calculando el lado desconocido. Si se dan cuenta, miren, este valor conozco de este lado 4. Esto también. ¿Qué lado me falta conocer? B. O sea, hay que calcular B. ¿Ya? Y ahora me voy a la diapositiva anterior y veo qué fórmula me va a ayudar a resolver ese ejercicio o esa variable. Como se pueden dar cuenta, miren, acá tengo 3 leyes de coseno. Miren, justamente acá la segunda está despejada y todos son valores. Solo tengo una incógnita, ¿ya? Entonces voy a utilizar esta ecuación donde está todo despejadito y solamente me va a quedar reemplazar datos e insertar valores en la calculadora, ¿ya? Entonces me voy a la continuación aquí calculando B y copio esa ecuación, ¿ya? Ahora miren, este cuadrado va a pasar al otro miembro como raíz. Entonces voy a tener lo siguiente. Este cuadrado ya lo vamos a borrar. Y aquí vamos a insertar ya. Continuemos. El valor de la raíz. Este cuadrado ha pasado como raíz, ¿ya? Por si acaso hay que sacar raíz de toda esta expresión, ¿ya? Y haciendo toda esa operación, esta parte lo voy a hacer con calmita porque había justamente estudiantes que me han consultado que no les sale este valor, ¿ya? Entonces lo vamos a hacer con calma. Los que ya tienen experiencia, bueno, han introducido simplemente en la calculadora los valores y les ha dado ya el resultado, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es este valor de 7.38 vamos a elevar al cuadrado. Este valor de 4 al cuadrado vamos a elevar al cuadrado. Y vamos a hacer esta multiplicación también
de 2 por 7.38 por 4 por coseno de 46. Y vamos a anotar esos valores, ¿ya? Entonces 7.38 al cuadrado me da un valor de 54.46. 54.46. Y 4 al cuadrado es 16, ¿no ven? 16. Y esta multiplicación de 2 por 7.38 por 4 por coseno de 46 me llega a salir 41.01. 41.01, ¿ya? 41.01. ¿Ya? Y ahora lo que me queda hacer es sumar, ¿no es cierto? Tengo que sumar estos valores. Este valor de 54.46 más 16 menos 41.01. Y una vez sumado, saco la raíz. Ustedes me van a verificar esos valores los que tienen problemas especialmente en manejar la calculadora, ¿ya? Ya la suma y la resta de estos valores me da 29.45. 29.45, ¿ya? Y lo que me queda hacer es sacar la raíz de ese valor. Y finalmente B va a ser igual a 5.42. Ya, listo. De esta forma me tienen que resolver los ejercicios de la segunda parte. Me tienen que hacer su ley de senos y ley de cosenos, y si les pide calcular el valor o ángulo variable, lo tienen que hacer utilizando estas ecuaciones de acá. Como pueden observar, solo hemos utilizado, ¿no ve? Lo que ya teníamos, lo que ya hemos formulado. ¿Ya? Jóvenes, espero que les haya servido este video y les ayude a completar su práctica, ¿ya? Como hemos tenido dificultades en pasar clases, especialmente con el curso de cuarto de secundaria, se les está dando una última opción para que me presenten el día lunes a las 5 de la tarde, ¿ya? Yo voy a estar a esa hora en la unidad educativa y en ese momento me entregan los estudiantes que faltan. Ojo que no va a ser sobre la nota de 100, ¿ya? Lo voy a considerar por un porcentaje menor, pero pueden presentarme ese día, ¿ya, jóvenes? Entonces, nos estaríamos viendo el día lunes y que tengan un buen día.